Shalom, Shabbat Shalom. Aleluya, le damos gracias al Todopoderoso por el privilegio de estar acá, siempre buscando la manera de aprender y buscar la forma de expandir nuestro entendimiento de acuerdo a las Escrituras. Es importante que los hermanos que viven cerca de Haines City, que están sintonizados lo que es a Roca Eterna, que por lo menos los Shabbat, que se congreguen con nosotros, que vengan. Yo sé que muchos de ustedes les gusta estar en la comodidad de sus hogares y lo entiendo. Pero es importante que haya una congregación. Y aquí hay oración, hay música y hay enseñanza. Amén. Le damos gracias al Todopoderoso. Malas noticias por un lado porque una amiga de nosotros se llama Peaches, le llamamos Peaches. Pues ella, Nona Cash, pues ella pasó esta semana. Ella murió, ¿qué edad tenía ella? 84 años, oremos por la familia de ella. Es una señora que, bueno, muy buena persona. Y queremos recordar el legado que ha dejado, ¿no? Y fue una persona de mucho cariño, mucha fuerza en las cosas del Eterno. Amén. Y por otro lado, queremos darle gracias al Todopoderoso por el privilegio de poder enseñar su palabra, ¿no? Y de compartir las cosas difíciles en la Biblia. Ok. En los últimos 2 años, por culpa de Roca Eterna, he tenido que enfocar en algunos temas. No te preocupes, está bien, no te preocupes. Uno nada más, ya, cuando pueda, no importa, cuando pueda. Los dos, cuando pueda, no importa. Es que me gusta lo visual, ¿no? Porque tenemos muchas personas que están estudiando, quieren estudiar. Hay otros que lo que quieren es refutar. No hay problema, bienvenidos. Pero es interesante que cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, debemos considerar información, contexto, para poder analizar un poco mejor lo que leemos. Muchas veces queremos hablar del Mesías, pero estamos hablando del Mesías basado en lo que nosotros pensamos. Una cosa sí que quiero hacer yo hoy. Va a haber mucha lectura. Yo sé que a la gente no le gusta cuando se lee mucho. Pero yo prefiero leer mucho y darle evidencia que decir, yo tuve una interpretación privada que me dio directamente a mí nada más. Y tú tienes que creerla. Eso no trabaja así. La Biblia nos dice definitivamente que la Biblia no es para interpretación individual. Tiene que ser validada por todo el mundo. ¿Sí o no? Esa es la idea. Porque cuando nosotros caemos en lo que es la opinión de una persona, y si no creemos la opinión de una persona, hay caos, si hay conflictos, si hay debates, no hay ningún problema. Podemos debatir el tema, podemos validar la información, pero yo pienso que como creyentes nosotros tenemos que validar todo lo que creemos en una forma educativa. Mira, ahorita mientras venía, me enviaron un video de una persona que yo conozco de años, desde 2006, Brother Matthews, from Oregon. Estaba hablando acerca del nuevo calendario que está ocurriendo por ahí. Él no está de acuerdo con ese calendario. Y entonces estaba utilizando ejemplos del templo. Y la persona que me envió el video, pues nosotros conversamos siempre, estamos hablando, tenemos un diálogo, hay un diálogo. Y yo le dije, el punto que él está haciendo es muy bueno, pero me gustaría que considerara estos otros puntos que él está enseñando, pero está un poquito desubicado, que si alguien entiende esos temas, pierde la eficacia, la eficacia de lo que él quiere llevar. Tenía que ver con el templo. Entonces yo le sugerí algunas cosas para que le dijera, para cuando él presentara su información, pues en ese ámbito que yo pues domino un poquito más, lo podamos ayudar para que él pueda tener la información correcta. Porque si no, una persona va a agarrar ese pedacito de información y se olvida del tema que él quiere traer. Eso ocurre mucho con nosotros. Entonces pregunta, la misión, el rol y el propósito de Yeshua. Sabemos que ese es el punto, la discusión y el argumento más grande que ha habido hace 2250 años. No de ahora, 2250 años. El judaísmo moderno no entiende a Daniel capítulo 7, versículo 13 como el judaísmo del primer siglo y entrando al segundo siglo. Un señor que se llama Alan Siegel, un judío. Era religioso, no creo que era ortodoxo, pero era religioso, judío. Escribió un libro bien interesante. No les digo el tema porque si les digo el título del libro no me van a escuchar más. ¿Okay?
Y es impresionante que él, buscando la información de lo que él vio en Daniel capítulo 7, versículo 13, él lo probó como una herejía porque él es judío. Él nunca va a creer que Yeshua es preexistente. ¿Me están siguiendo? Pero es interesante que en su libro, Probando la herejía, te dio toda la evidencia de lo que creía el judaísmo 150 años antes de Yeshua y 100 años después de Yeshua. Que si yo leo el libro y soy judío y lo leo, yo digo, wow. Entonces, ¿por qué el judío moderno no ve a Daniel capítulo 7 del mismo modo que el judaísmo antiguo? Eso es algo que muchas personas en raíces hebreas piensan que las raíces hebreas fueron inventadas en el 2010. Cuando lo que es raíces hebreas fue un nombre que ha sido patentado o lo copyrighted. Y no. Conozco al señor que lo hizo en 1995, creo que fue. Búscalo en el internet, lo puedes ver. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a investigar lo que es la Biblia, quién es el Mashiach, tenemos que buscar la evidencia que ya está en la Torah. Sí, el Mashiach está en la Torah. Yeshua lo dijo, porque en el volumen de los libros se habla de mí, ¿sí o no? Pero no podemos decir, no, mira, que ese es Jesús, ese es Yeshua. No. En ese tiempo no se llamaba Yeshua. Había otros títulos que se definía quién era el que iba a venir a traer el plan de redención a través del Padre, por razón del Padre. ¿Okay? Se llama de Memra en arameo, de Malach Elohim, el mensajero de la presencia. Se llama de acuerdo al misticismo. Yo no enseño Kabbalah, pero de acuerdo a lo que yo enseño, se llama Metatrón, que es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Okay? Filón habla acerca de el logos, el verbo. Es interesante que el judaísmo antiguo entendía quién era el Mashiach. Por eso que en el primer siglo le atribuían a Yeshua su divinidad. Entonces tenía una función que iba a hacer. Entonces hoy vamos a leer parte de la parashá y voy a traer unos ejemplos, pero me voy a enfocar en el capítulo 9, versículo 15 en adelante. ¿Okay? Va a haber mucha lectura. Y lo que le quiero es proponer a ustedes lo que yo he podido entender por los últimos 15, 20 años. Y el por qué yo creo como creo, basado en un verso que si lo lees, le pasa por encima como si nada. Vamos a leer, primero vamos a establecer una primicia de la parashá. ¿Quién vio la parashá que yo di el miércoles localmente? Ok, importante familia, que la vean. Ok, es importante porque es parte de lo que estamos tratando de aprender a través. La parashá tiene muchos ángulos. Por ejemplo, los del camino, tenemos casi 20 personas enseñando diferentes ámbitos de la parashá. Alguien está enseñando el contexto de convenio, justicia y bondad, honor y vergüenza y la escalera educativa. Hello, ¿cuántas formas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 diferentes formas y las haftará de los profetas, que son el grupo entero haciéndolo también. Entonces, vamos a ver si hoy podemos extraer un poco más. ¿Sí? Entonces, es algo que ustedes como creyentes deben, y yo pienso que tienen que buscar la manera de buscar más allá de lo que el texto dice, conectándolo con lo que es la cultura, la arqueología, lo que yo llevo diciendo hace tiempo. Hoy te voy a dar un ejemplo de lo que es el aspecto cultural, histórico y del templo para entender la carta, o en este caso la parashá. La parashá Bejalotja, que es de Números capítulo 8, versículo 1 al capítulo 12, versículo 16. Contiene solamente 5 mandamientos. 5 mandamientos. Del 380 hasta el 384. Son 5 mandamientos en la parashá. ¿Cuántos de ustedes estudiaron los mandamientos en la parashá? Ok. Están multados todos. Okay. Y los hermanos en las redes. Están los mandamientos de la Torah. Está el aspecto cultural en la Torah. El aspecto geográfico. El aspecto histórico. Vamos a cubrir muchas de esas cosas el día de hoy para entender algo que generalmente le pasamos por alto. Mire, yo iba a hablar acerca de la jubilación de los levitas y la dedicación de los levitas, pero he hablado tanto de eso ya, que si tengo que repetir lo mismo, es como que repitiendo lo mismo y lo mismo. Si ya la gente no entiende que Dios escogió a los levitas para ayudar a los sacerdotes con tanto verso y con tanto que se ha cubierto, ya yo no puedo hacer más por ustedes. ¿Ok? Tenemos que creer lo que la Biblia dice. Dejemos de inventar cuánta cosa hay. Te digo por qué, porque yo inventaba también hace tiempo y dejé de hacer eso, me puse a estudiar un poco más.
Tuve yo que aceptar que estaba inventando cosas que no estaban en la Biblia. Porque yo quería espiritualizarlo todo. Si Cristo no está en la parashá, no la enseño. Es que, ok, pero es que el mandamiento te dice cómo vivir para imitar lo que Yeshua hizo. El mandamiento te enseña cómo vivir, imitar a Yeshua. Entonces vas a encontrar al Mesías viviendo la Torah como el Mesías la vivió. Eso es algo que yo no entiendo del mundo mesiánico y raíces hebreas. No lo entiendo. ¿Por qué tenemos que mencionar Yeshua 50,000 veces para que usted pueda escuchar un tema? No, que no. No entiendo. Es como yo decirle a mi esposa a tener una conversación y tengo que decirle cada segundo que la amo, si no, no me escucha. Te amo, mi amor, te amo. Y te amo, te amo. Pero imagínate tener una conversación y ella es tan insegura que hay que decirle te amo cada segundo porque si no, no te escucha. ¿Verdad que no va a tener muy buena relación, pastor? No, usted sabe que el amor ya existe y el respeto existe. Ahora, de vez en cuando dice, te lo dije, ¿verdad? Te amo. Vamos a leer el capítulo 9. Me iba a enfocar en realidad en algunos puntos, pero decidí no hacerlo. Si usted ve, la nube sobre el tabernáculo. Si vamos lector, vamos al capítulo 40 del libro de Éxodo, por favor. Los últimos versículos. Capítulo 40. Yo espero que hoy escuchen antes de juzgar, especialmente los hermanos en las redes. Tenemos que ser rápido para escuchar y lento para rechazar. Okay. Los hermanos que están escuchando en YouTube, si no han estudiado eso, ¿cómo tienen opinión? Pues escuchen primero, denme la oportunidad de presentar la información. Aquí nadie va a minimizar al Mesías y nadie va a tratar de quitarle su identidad, solamente tratar de entender la jerarquía del reino. ¿Me están siguiendo? Los últimos versículos del capítulo 40. Versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Y no podía Moshe entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Adonai lo llenaba. Ok, la gloria, Shekhinah o Shakan, pero es la nube. Hoy voy a conectar la nube, Ben Adam y la gloria. ¿Quién era el Hijo del Hombre? ¿Quién era la nube? ¿O qué representaba la nube? Porque tú lees el texto y para ti es la nube. La presencia del Eterno llegó, ok, y en el primer templo, la presencia del Eterno llegó también, en el primer templo, en la dedicación. Pero ¿cuántos de ustedes han investigado que para la gente en Canaán en aquel tiempo y para la gente en el desierto, la nube representaba algo? ¿Sí o no? Pero no lo hemos buscado. Pregúntenle a las personas en internet, en YouTube. Pregúntale, ¿cuántos de ustedes han estudiado lo que para los cananeos la nube o el que venía montado en el caballo o montado en las nubes se llama the cloud rider o el que cabalga en las nubes, el montado en las nubes? Por cierto, la Biblia apoya esto. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis, se me olvidó otro versículo, y Yeshua también en Mateo y en Marcos cita que él viene montado en las nubes del cielo. Entonces, obviamente, para Yeshua y para los escritores del Nuevo Testamento, cabalgando o montado en la nube representaba algo. Pero, ¿qué representaba para los cananeos? Porque obviamente, cuando la nube llegó al tabernáculo, todo el mundo entendió algo que usted y yo no entendemos. La nube bajó al monte Sinaí. Moisés, cuando subió, perdió, la gente ya no lo vio más porque se entró en la nube. ¿Qué representa la nube? Esa es la clave. ¿Qué representa? Va a haber mucha lectura, ¿estamos claros? Hoy quiero que se pongan el cinturón de seguridad. Y hoy pues vamos a tomarle tiempo. Tengo 1 hora y 58 minutos. No, 1 hora. ¿A qué hora hay que bajar solo ahora? Perfecto, tenemos hasta 8:30 de Shabbat. No, es que es muy largo la información y es que es demasiado, leen mucho. Y después cuando alguien le pregunta a Yeshua, no tiene la evidencia. Entonces, you can't have it both ways. Todo el mundo argumentando, peleando en las redes, debatiendo en las redes, faltando respeto en las redes acerca del Mesías, y cuando traen la información no la quieren escuchar. Permitan la oportunidad de presentarla nada más. Y ahí ustedes pueden validarla. Amén. No estoy diciendo que estoy correcto. Mira, te voy a citar hasta un recurso que es cristiano. No estoy de acuerdo con el vocabulario que él usa, pero el tema de lo que representa, el que viene en las nubes lo tiene correctamente. Lo tiene perfecto.
Es un académico, pero de muy reconocido. Yo no soy trinitario, él es trinitario. Pero en la forma que le explica el concepto, el motif de que viene cabalgando en las nubes, se alinea perfectamente con el pensamiento durante el tiempo de Yeshua y antes de Yeshua. Leemos los libros apócrifos o pseudoapócrifa. ¿Ok? ¿Cómo se dice eso en español? Eso, pseudoepígrafos, ¿no? Esos libros, Enoch, primero y segundo Enoch, se encuentra Esdras y otros libros que fueron escritos en el tiempo intertestamental, el tiempo de la era amoniana hasta el tiempo del primer siglo. Son libros que fueron escritos por personas que no saben en realidad quién lo escribió, ¿ok? Pero eran apocalípticos. Literatura apocalíptica, y también tenía otro tipo de literatura de tipo de género apocalíptico, ¿okay? También estaba lo del Qumran. Entonces había una mentalidad de interpretación de acuerdo a lo que ellos en aquel tiempo pensaban, y por eso fue cuando Yeshua vino, está utilizando un vocabulario que ellos entendían. Hoy día, cuando preguntan a un cristiano, ¿qué significa Ben Adam, el hijo de hombre? No sé. Pregúntale a un judío hoy moderno, Ben Adam, ¿qué significa? No sé. Pregúntale a un judío en el primer siglo, Ben Adam, obvio, es parte de la jerarquía del reino que habla Daniel 7, versículo 13. Todos hubieran entendido. Por cierto, por eso es que el evangelio es presentado de esa forma en referencia a Yeshua. No tenían confusión, hermano, de quién era Mashiach. Estaban bien claros de quién era. ¿Por qué nosotros no estamos claros? Porque estamos nosotros evaluando las escrituras de acuerdo a cómo nosotros percibimos la Biblia hoy, con nuestros binoculares. Increíble, cuando tú cambias los lentes, qué bien ves. Tuve que cambiar mis lentes, porque ya no veía bien. Y cuando me puse esto, me tomó como 1 hora para adaptarme. Y no es mucho aumento que me dieron. Me tomó como 1 hora para adaptarme, pero voy, qué bien veo ahora. Mi esposa, que era linda, ahora es más bella todavía. La veo mejor. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que se llama el ciclo de Baal. Lo tengo en orden, mire, dice orden de la clase. Tengo 10 puntos. Los vamos a leer toditos. Porque yo quiero que aquí en Roca Eterna, yo no me puedo preocupar de la gente en las redes. ¿Ok? Porque somos fariseos. Tenemos que mantener nuestra credibilidad. Ok, entonces ya da risa, ya uno se ríe, ok, ¿qué uno va a hacer? Pero aquí en Roca Eterna queremos saber, estamos claros de lo que creemos. ¿Me sigue? Porque somos fieles en Mashiach. Amén. Somos fieles en el Mesías, y más que nunca vamos a rechazar a Mashiach, nunca. Eso no va a ocurrir. Si lo hubiera hecho hace tiempo. Mira que me han hecho oferta a los ortodoxos para que me convierta. Yo digo que no. Literalmente me hacen oferta. ¿Por qué no te conviertes, joven? No. ¿Tú quieres que yo deje a mi mejor amigo? ¿Para qué? Para convertirme en una religión. Si ustedes me hablan igualito, me invitan a su casa para el Shabbat. Es cuando estaba en la universidad. Yo jugaba béisbol y jugué profesional. Yo era bastante buen pelotero en la universidad. Y todas las, ¿cómo se dice? Dígame. ¿Qué pasó? ¿Qué dije mal? ¿Vamos a qué? Nunca voy a rechazar a Mashiach. No, más que nunca creo. Ok, gracias, mi amor. Pues es increíble que ahora hay que arreglarlo todo, pana. Te puedes imaginarte si mi esposa no me corrige, por ahí se iba todo el mundo. ¿Viste? Rechazó a Mashiach. Y ustedes no me dijeron nada. Ustedes se quedaron calladitos. Ah, ¿viste? Yo creo en Yeshua hoy más que ayer. Okay. Se me olvidó que iba a decir. Ok, en el béisbol. En el béisbol, yo jugaba béisbol, estaba en la universidad. Estaba en la universidad y la gente que tiene, ¿cómo se llama? How do you say that? ¿Cómo se dice eso? Las fraternidades. Me querían reclutar siempre. No, mira, entre las redes. Y yo veía cómo trataban a los que comenzaban en una fraternidad. Yo le dije al muchacho, pero no entiendo. Tú quieres que yo entre a la fraternidad para que ustedes me abusen así, pero me siguen invitando a todos los eventos que ustedes hacen. ¿No tiene lógica? Soy siendo parte de todos los eventos que ellos tenían, me trataban bien porque como en la universidad me conocían. Pues, ¿y para qué me voy a meter a una fraternidad para que me abusen? Cuando ya estoy beneficiándome de todos los beneficios que ellos tienen. Es ilógico. Entonces, ¿para qué yo me voy a ir a una religión
cuando en realidad puedo tener los beneficios de guardar el mandamiento y caminar en los estatutos del Eterno y no tener que minimizar la religión porque aprendemos mucho, pero para rechazar al Mesías. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? No tiene lógica, no lo voy a hacer. Entonces, regresamos. Lea por favor el versículo 15 del capítulo 9, por favor. 15, 16. Vamos hasta el versículo, creo que es el versículo, le digo ahora, el versículo, comienza a leer, yo le dejo saber. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Adonai, los hijos de Israel partían, y al mandato de Adonai acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Adonai y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Adonai acampaban y al mandato de Adonai partían. Ok, quiere decir que la nube era lo primordial para determinar si el Eterno estaba con ellos o no. ¿Sí o no? Si se levantaba la nube, era una guía, pero no solamente una guía, representaba algo más que eso para la audiencia en ese momento. Entonces, vamos a investigar qué representaba la nube en ese tiempo. ¿Por qué la nube se reveló en el monte Sinaí? ¿Por qué la nube se revela en el tabernáculo? ¿Por qué la nube los sigue en el desierto? ¿Por qué la nube los guía a la tierra? ¿Por qué entonces baja el fuego y la presencia de Dios baja de nuevo en el primer templo? Es importante entender de dónde proviene la mentalidad de la audiencia que está alrededor de Israel. ¿Qué representaba la nube para ellos? Y el contraste que Dios está haciendo en referencia a lo que ellos piensan representa la nube para ellos y lo que representa la nube para Israel. ¿Me están siguiendo? Si estudias el Antiguo Medio Oriente, si estudias la historia, tienes que considerar el contraste. Dios no está imitando a las naciones, Dios está contrastando quién es Él utilizando lo que ya ellos entendían. ¿Me siguen? Dice, el ciclo de Baal. Este se llama la fuente importante de la mitología cananea que presenta historias principales sobre el dios de tormenta Baal. El texto se conserva en 6 tablillas en la antigua lengua cananea ugarítica. ¿Cuántos de ustedes han estudiado de Ugaritic? Lo que es los documentos ugaríticos. Como vamos a leer, entender entonces los cananeos. Quiero extender el libro de Éxodo, pero no estudiamos egiptología. Por eso somos amenaza. Porque nosotros no nos conformamos que dice, el texto lo dice, deja ver que yo pienso que puedo tener una revelación para ver qué me dice. No. Sí sabemos que el Eterno nos ilumina, nos ayuda, nos guía. El Ruach nos ayuda a validar la información. Pero la información ya se puede validar con la historia que tenemos hoy día. No estamos viviendo la Edad Media, cuando tenían que limitar la Biblia a la gente porque no querían que la gente se educara, porque cuando se educaron se vinieron los protestantes y se dividió la iglesia católica y la gente se educó. Y cuando uno se educa, uno es una amenaza. Es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque la evidencia establece la y la educación elimina la. Exacto. Es la realidad. Entonces, dice, las tablillas contienen el ciclo de Baal que se excavaron entre el 1930 al 33 en Tel Ras Shamra, en la llamada biblioteca del sumo sacerdote situada en el Acrópolis de la ciudad entre 2 templos. ¿Okay? Ras Shamra es el emplazamiento de la antigua Ugarit. No te voy a dar la historia, solamente voy a tener una idea. Dice, el ciclo de Baal está escrito en ugarítico, una lengua semítica, local del noroeste basada en el alfabeto de 30 símbolos. El ciclo de Baal forma parte de un archivo mucho más amplio que incluye otras epopeyas. Por ejemplo, Kirta, Ekhat, textos religiosos relativos al panteón nativo, textos rituales y textos diplomáticos. Muy interesante la información. Lo leí todito.
No entendí ni la mitad. Bien honesto. Cuando lo leí yo dije, ¡sí! Como decía en Puerto Rico, qué revolú. ¿Sabe por qué no entendí mitad de ellos? Porque no estaba consciente cuando lo leí de la cultura cananea. Si regreso a leerlo ahora, lo voy a entender mejor. Porque he estado ampliando mi entendimiento con las culturas alrededor de ellos. Entonces, ¿cuál era la visión de esto que está ocurriendo aquí? El ascenso de Baal al trono. Y esto va a ser muy importante. Tengo que comenzar con esto porque si no comienzo con esto no va a tener sentido nada lo que voy a hablar. Usted va a pensar que estoy inventando algo. ¿Ok? Pero, dice, cuando se desarrolló el ciclo de Baal, docenas de deidades aparecen a lo largo del ciclo de Baal, completando los detalles de cómo se creía que funcionaba el panteón cananeo y quiénes eran sus principales actores. Los dioses y diosas son antropomórficos, a menudo hasta el extremo, y la mayoría de las escenas parecen más un entretenimiento que una enseñanza religiosa. Es verdad, es un mito. ¿Okay? Son historias de las creencias de ellos. El tema de las estaciones anuales y el estilo del texto han llevado a muchos estudiosos a sospechar que este ciclo de historias se representaba anualmente o al menos con regularidad. El ciclo de Baal se hace hincapié en el tema de la agricultura porque era el dios de la tormenta y de la lluvia. Okay. Concretamente en los ciclos naturales que dependen de la fertilidad de la tierra. Entonces, ahora entendemos el contraste de las fiestas con su ámbito agrícola y lo que es los cananeos observando lo que eran las fiestas agrícolas en el mismo tiempo. Nisan es el primero del año para Israel, pero también era para ellos los cananeos. La diferencia es que el primer fruto tú lo traes a Dios, tú no se lo traes a Baal, porque él es otro amo. Él es otro esposo. ¿Me están siguiendo? Quiere decir que la metáfora de un matrimonio de esposa y esposo es una metáfora. Es el contexto del otro Baal, que significa otro esposo. Baalí, mi esposo. Una mujer te lo dice en hebreo, en Israel. Mi esposo es. Ok. El ascenso de Baal al trono. Esta es la clave. Ahora vamos a investigar por qué tenemos que contrastar la nube de Dios y la nube de lo que es Baal. Dice, el primer relato trata de la lucha de Baal por hacerse como con el reinado de todos los dioses. Él quería ser el rey del panteón. La secuencia de los acontecimientos de esta historia es incierta, ya que se debate el orden correcto de las columnas de las dos primeras tablillas. La historia básica parece ser que el dios principal, él, se llama él, es un atributo. Por cierto, en la Biblia, Yod-Heh-Vaveh se llama él, todopoderoso. Es un atributo, el nombre es Yod-Heh-Vaveh. Shaddai, el que provee. Adonai, nuestro amo. Todos esos son atributos, diferentes nombres para la personalidad del Eterno que se expresa de diferentes formas, como el que provee, como el que guarda, como todo eso. ¿Me están siguiendo? Tu bandera, todas esas cosas tienen nombres. Ok, dice, la historia básica parece ser que el Dios principal, él permite que el Dios del mar, Yam, hemos cubierto esto muchas veces acá, desafíe a Baal por el reinado. Con la ayuda de otras deidades, Baal es capaz de derrotar a Yam y obtener la realeza, dado que Baal y Yam parecen estar compitiendo por la misma realeza. Pardí conjetura que el conflicto subyacente giraba en torno a la cuestión de cuál de estas dos características de la tierra, el mar y el monte Safón, Baal Safón. Es lo mismo que habla Éxodo capítulo 14, versículo 1 y 2. Baal Safón. Dios lleva al pueblo de Israel a cruzar el mar de reed. How do you say reeds? De juncos. Y ahí está el monte de Baal Safón. Qué interesante. Qué coincidencia. Ok, entonces, no voy a leerlo todo, pero te voy a dar más o menos la idea. Kothar, que lo ven ahí, ok, le busca un instrumento para derrotar a Yam, el mar. El mar representa ¿qué? La muerte, el caos. ¿Sí? Quiere decir que Baal representaba el que tenía dominio sobre toda la tierra y sobre la muerte, porque es el mar. Ahora vemos por qué él venía montado en una nube, Baal, porque representaba el Dios que peleaba, the warrior God, para los cananeos.
¿Me están siguiendo? Es importante. Quiere decir que ahora cuando viene el Eterno y está en su nube guiando al pueblo de Israel, todos los que veían en Canaán que el que iba en la nube no era Baal, era el Dios de Israel, que tenía dominio sobre la creación, sobre el mar. Por eso es que Salomón, cuando dedicó el templo, el lavacro se llamaba Yam, el mar. ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, ya estamos viendo que cuando él gana la guerra, tiene que establecer una casa. Mira qué dice. En el antiguo Oriente Próximo, antiguo Medio Oriente, ningún dios se consideraba legítimo hasta que tiene una casa o templo. Esto era culturalmente. Ningún dios se consideraba un verdadero dios o legítimo si no tenía una casa o un templo. Por eso fue que David quiso construir una casa a Dios. Por eso es que el Mashiach va a construir una casa al Eterno. Porque entonces el Eterno de Israel va a ser el Dios legítimo de toda la tierra. La gente no tiene la menor idea de la función de la casa de Dios y el templo. Tiene mucho que ver con la legalidad de la venida del Mashiach. La gran tribulación va a comenzar con la profanación del altar. Y va a terminar con todas las naciones subiendo a la casa, como dice Zacarías capítulo 14. ¿Ok? De vez en cuando digan amén o algo. Amén. Como Dios de la tormenta y la agricultura, Baal eligió el monte Safón, compárase con el hebreo Sfón, norte, como su hogar, ya que ofrecía una vista de 360 grados en sus dominios. ¿Ok? Entonces, sabemos que Baal representaba el dios de la guerra, el dios de la tormenta y el dios de lo que es la lluvia, que proveía fertilidad a la tierra, y el dios que había derrotado la muerte. Ahora entendemos por qué Dios desciende en la nube cuando Él derrota a los poderes de los dioses de Egipto y derrotó la muerte, vindicando a Israel y pasándolos por el mar en el Mar Rojo. Ni un amén. Ok, seguimos. Vamos a seguir aquí. Sí, ya lo veo, ya está empezando, sí, bastante. Ok, entonces Baal representa ahora el contraste de lo que Dios quiere mostrar a Israel. Cuando baja la nube, todo el mundo entendía, el Dios de Israel que está en la nube. No es Baal. Gracias. Un amén. Hay que poner uno aquí. Allí tiene que, ¿sabes? Cuando están los programas de televisión le ponen aplausos. Sí, no. Póngalo ahí en el micrófono para que escuche, porque todo el mundo piensa igual, no es usted nada más. Eso era lo que yo predicaba, que la nube era como una protección, sombra para que el pueblo caminara abajo de la nube. Ok, perfecto. Y puede haber sido así también, pero la nube tenía lo que era un entendimiento teológico para todos en Cananeo y en Mesopotamia. Marduk con Taimat, Baal contra Yam, es la misma pelea. Leviatán, el libro Apocalipsis, o la serpiente, o el dragón, todo es lo mismo. La diferencia es que la Biblia prueba quién es el victorioso. Entonces es interesante que en la Torá, este rabino o este judío que escribió el libro dice que en la Torá y en los profetas siempre se atribuye al Eterno de Israel el que esté en la nube hasta que llega Daniel. Cuando llega Daniel ahora, atribuye a la representación de quién iba a ser el mediador o el que iba a ser la representación de la victoria de Dios que ya ocurrió en el desierto con Moisés. Cuando vemos la historia de Moisés, vamos a buscar la historia de Moisés aquí, que se encuentra en Éxodo 34, versículo 29 al versículo 35. Está en la pantalla. Aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía. Él había subido a la montaña. Recuerda que subió a la montaña, estuvo 6 días, en el 7º día fue llamado. En otro texto, ¿sí? ¿Me están conmigo? Ok, entonces, aleluya. Entonces, ahora tenemos que ver el mismo patrón. Moisés era el mediador. Cuando el judío moderno, por cierto, me ocurrió cuando estuve en Israel, me decían, no, que nosotros no creemos que hay mediador entre Dios y los hombres. En serio.
En serio, ¿tú sabes lo que es que me digan eso cuando la Biblia dice que Moisés era el mediador de Dios y los sacerdotes eran los mediadores? No tiene lógica. No, es que el judaísmo moderno te está explicando con la ausencia del templo, entonces dicen que ya no puede haber un mediador. Eso no es verdad. En la Torah siempre hubo un mediador. Entre Dios y la humanidad, Adán. Entre Dios y la humanidad, Noé. Entre Dios y la humanidad, Abraham. Entre Dios y la humanidad, Isaac, Jacob, y después José, y después Moisés. Siempre ha habido un mediador. Okay, entonces, cuando Moisés sube a la montaña, tiene una transfiguración. No se dice de esa forma porque claramente te dice cuando él bajó, su rostro estaba resplandeciente porque estuvo en la presencia del Eterno. ¿Sí o no? Es interesante que hay una enseñanza acerca del kavod, de la gloria de Dios, que representaba la representación del mediador entre Dios y los hombres. El kavod, la gloria de Dios, es lo que representaba, lo que estaba entre medio de Moisés y el Eterno, que nadie lo puede ver, porque ningún hombre puede verlo. Y los académicos dicen que esa gloria, que esa nube era representación del Mashiach, que después Daniel lo representa como el Hijo del Hombre, que viene en las nubes. Lo vamos a buscar, lo vamos a ver. Dice... En Marcos capítulo 9, versículo 2 al 10. Mira, quiero que pongan atención al vocabulario en lo que se llama la transfiguración. Pongan atención al vocabulario. Recuérdate, Moisés, mediador. Estamos conectando la nube, el Hijo del Hombre, y Yeshua como el que viene cabalgando en las nubes. El libro de Apocalipsis apoya esto. Dice, 6 días después, Yeshua tomó consigo Pedro, 6 días después. Eso es regresando de nuevo a lo que es el evento de Moisés. Dice, Pedro, Santiago y Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Moisés fue un monte alto, Yeshua fue un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrante, como nadie en la tierra podía blanquearlos. Interesante. Los rabinos mismos te dicen que Adán era luz. Y es interesante que los sacerdotes en el templo todos vestían de blanco, porque era la representación de lo que la humanidad debió haber sido como Adán antes de pecar. Ok. Dice, y se les aparecieron Elías y Moisés que hablaban con Yeshua. Entonces Pedro dijo a Yeshua, Rabí, es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 moradas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaba aterrorizado. Entonces, una nube les cubrió con su sombra. Y la nube salió una voz acerca de Yeshua. Este es mi hijo. Pero si es el mismo porque está hablando uno de la nube y está uno abajo. Este es mi hijo, el amado, escuchadle. Entonces el Eterno está diciéndole a los discípulos, este es mi hijo, vocabulario de adopción, escucharle, ¿no? De pronto, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino solo a Yeshua. Cuando bajaron del monte, Yeshua le ordenó que no contaran a nadie lo que había visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Interesante. ¿Por qué hasta después de la resurrección? Así que guardaron para sí el asunto, preguntándose qué podía significar aquella resurrección entre los muertos. Ok, si la nube baja, le dice, este es mi hijo, right? ¿Verdad? Entonces, Yeshua le dice, esperen hasta la resurrección, es porque la nube representaba la autoridad de Dios, y cuando Yeshua resucita, recuerda que Él es el que va a venir montado en las nubes, y Baal era el que tiene la victoria sobre el mar, que representa la muerte. La función de la nube y la función del Mesías es traer el mensaje que Dios le dio para liberar a la humanidad de la muerte. Por eso viene montado en las nubes. Ok, vamos a seguir. En Mateo 17, versículo 1 al 9. ¿Puede leer, por favor? Lee más o menos igual. 17, versículo 1 al 9. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moshe y Elías hablando con él. Entonces, Pedro dijo a Yeshua, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si
si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moshe y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz. Es la misma cubrió. historia, ¿verdad que sí? La misma historia. Entonces, a lo último dice, pero Yeshua se acercó y los tocó diciendo, levantaos, no tengáis miedo. Cuando levantaron la vista, no vieron nadie más que al mismo Yeshua solo. Cuando bajaban del monte, Yeshua les ordenó, no habléis de nadie de la visión que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. ¿Por qué tenía que esperar hasta que resucitara a los muertos para hablar de eso? Esa es la clave. ¿Por qué cada vez que Yeshua hablaba que él era el Hijo del Hombre, lo querían matar? Nunca cuando decía que era el Hijo de Dios. Por cierto, yo no recuerdo que él nunca dijo yo soy el Hijo de Dios. Yo no recuerdo, puede estar ahí que no recuerdo, ¿ok? Pero que él dijo siempre yo soy el Hijo del Hombre. ¡Wow! Lo quería matar. Entonces la pregunta es, ¿qué creían las personas en el primer siglo que cada vez que él usaba la palabra Hijo de Hombre, lo querían matar? ¿No se han preguntado eso? Ben Adam, tenemos que investigarlo entonces, porque Daniel capítulo 7 es la clave para entender la identidad del Mashiach, sin minimizar su divinidad, pero entender la jerarquía, el orden del cielo y su orden de autoridades que hay. Aunque esto yo lo llevo enseñando ya desde 2004. Esto no es nada nuevo. De repente ahora hay una ola de gente reinventando la rueda. Yo recuerdo cuando yo enseñaba esto en el 2008, 9 y 10, ¿recuerdas? Que hablabas del Memra y esas cosas. Todo el mundo, wow, tremendo. Ahora soy hereje. Te iba a hacer una pregunta. Eso es una visión, recuerda, es una visión. Ahora, no sé exactamente qué representa Moisés y Elías. Elías puede representar a los profetas, Moisés puede representar la Torah. Pero es una visión. Recuerda que no se puede hablar con muertos. Entonces es una visión. No se puede hablar con muertos, en contra de la Torah. Obviamente es una visión. Pero en la visión se escucha una voz. Y la voz proviene del cielo, del Padre que sale, de la voz del Padre que sale de la nube. Quiere decir que el que estaba en la nube le da la autoridad a Yeshua. Y Yeshua específicamente le dice, no digan nada hasta después de la resurrección. Recuerda que Baal representaba la autoridad sobre ¿qué? Sobre la creación, fertilidad y la muerte. Recuerden eso, está la clave. Que él era el rey, de acuerdo a ellos, de la creación, porque él tuvo victoria sobre la muerte. Esa es la clave. Por eso es cuando resucita a los muertos, quiere decir que el Dios de Israel le da la victoria a él sobre la muerte. Ahora pueden decir de la visión, porque fue el Eterno que lo validó. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok, perfecto. Filón habló acerca de esto, de la vida de Moisés. Está abajo, no lo van a poder ver. Filón y Josefo hablan acerca de esto. Mira lo que dice Filón acerca de la vida de Moisés, comparando a Moisés como un mediador. Mira lo que dice Filón. Dice, en The Vita de Moses, en la vida de Moisés, en los trabajos de Filón de Alejandría, dice, describe así la partida de Moisés del reino terrenal. Ellos pensaban, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con él, pero mira lo que pensaba Filón de Alejandría. Después llegó el momento en que tuvo que hacer una peregrinación de la tierra al cielo. Eso es lo que él pensaba, que cuando él se encontró con Dios en el monte Sinaí, que literalmente Moisés fue al cielo. Eso es lo que piensa él. Josefo piensa lo mismo. Mira, dice, y dejar esta vida mortal por la inmortalidad, convocado allí por el Padre, que resolvió su doble naturaleza de alma y cuerpo en una sola unidad, transformando todo ser en su mente pura como la luz del sol. Porque cuando ya estaba siendo exaltado y encontraba en la misma barrera, lista a la señal para dirigir su vuelta hacia el cielo, el Espíritu Divino cayó sobre él y profetizó con discernimiento mientras aún vivía la historia de su propia muerte. En otras palabras, está diciendo, Moisés se convierte en el mediador entre Dios y el pueblo. Moisés tiene una experiencia y ellos piensan que Moisés literalmente fue al cielo, porque para ellos la nube representaba el cielo. La autoridad de Dios, el trono de Dios, el que cabalga en las nubes. Los salmos hablan acerca de esto. Dice, en el análisis de este pasaje, los eruditos suelen ver que en la afirmación de que Dios transformó
todo el ser de Moisés en mente, puro como la luz del sol. Una referencia implícita a su glorificación. Quiere decir, ellos piensan que Moisés fue entronado para poder dirigir al pueblo, y por eso cuando bajó tenía la cara resplandeciendo, representando al Adán de la creación. Sí. Hubo un entronamiento, un encuentro con el Eterno, así como Adán representaba a Dios, y los mismos rabinos dicen que Adán era luz, pura luz. Lo mismo vemos con el mismo Yeshua, que él va a la transfiguración, él es el último Adán, y ahí lo ven a él resplandeciendo en la transfiguración. El mismo patrón, qué interesante. Estamos ahora buscando lo que es la nube y la transfiguración, lo que dicen los rabinos y esta gente en aquel tiempo. Dice, del mismo modo, Josefo también describe a Moisés en el mismo paradigma de traslación de otro mundo, movimiento de un mundo, de cielo a tierra, de tierra al cielo, que recuerda vividamente las partidas de Enoc y Elías en la antigüedad de los judíos. Dice, y mientras él, Moisés, se despedía de Eleazar, está hablando ahora cuando va a morir. Esto es solamente una opinión, ¿ok? Ellos pensaban que cuando Moisés iba a morir, que se despedía de Eleazar y Josué, todavía estaba en comunión con ellos. Una nube descendió de repente sobre él y desapareció en un barranco. Qué interesante. Y entonces dice la Biblia que, y dice aquí, pero en los libros sagrados ha escrito de sí mismo que murió, por temor de que se aventuraran a decir que a causa de su virtud sobremanera había vuelto a la deidad. En otra palabra, que se escapó y se fue y no murió. Pero había una mentalidad de Josefo y de Filón de que había algo sobrenatural que había ocurrido con Moisés cuando murió. Qué interesante. Fue entronado y cuando él muere fue llevado al cielo. Yeshua muere, resucita y fue llevado al cielo. No fue llevado en una nube. Busque el verso. Ahora se me ocurrió. El verso, el micrófono, Rafi, micrófono, por favor. Busque el verso de cuando Yeshua sube al cielo. En una nube, ¿no? ¿Tan claro hasta el momento? Sí, Rafi. El Midrash dice que cuando se murió Moshe, lo rodeó una nube y luego se desvaneció en esa nube. Ajá, perfecto. Ahora, mira qué interesante, en la que buscan el versículo que quiero ver cuando Yeshua asciende. Yo creo que el último libro, léalo por favor, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Qué interesante. Nunca se han preguntado por qué la nube. ¿Se necesitaba él una nube para subir al cielo? ¿Por qué tiene una nube? Oh, qué interesante, ¿eh? La nube baja en el tabernáculo. La nube lo guía en el desierto. Esto es más profundo de lo que la gente piensa. Cerca del Mashiach. Ok, vamos a leer ahora recursos rabínicos acerca de quién pensaban ellos venía en la nube. Oigan esto. Este viene de Rafael Patay. No cree en Yeshua, que yo sepa. Fue un libro ortodoxo hablando acerca de todo lo que tiene que ver con el Mashiach. Tú quieres aprender acerca del Mesías y el Nuevo Testamento, lee el libro de él. Porque te explica exactamente lo que el Nuevo Testamento te dice. Impresionante. Dice, hijo en las nubes. El hijo en las nubes. Te dando el comentario, what happened? El hijo en las nubes. When you guys laugh, I'm just looking, I wonder if I did something wrong. Dice, ese es mi hijo, uno de ellos. Dice, como hemos visto en el capítulo 1, la idea de que el Mesías, ese es de su libro, por cierto, la idea de que el Mesías, hijo de hombre, vendría con las nubes del cielo, es bíblica. Mira, un judío apoyando lo que el Nuevo Testamento dice. Esto es directamente su libro, copy-paste, puesto ahí. Dice, vendría en la nube del cielo, es bíblica, aparece en la segunda parte del libro de Daniel, que fue escrito en el año 165 antes de la era común. Este concepto fue elaborado en el cuarto libro de Esdras, lo voy a leer ahorita, también conocido como el segundo libro de Esdras, un texto apócrifo escrito alrededor de la época de la destrucción del templo de los romanos en el año 70 era común. En el Talmud de Babilonia, compilado en el año 500 de la era común, el rabino Nachman atribuyó al Mesías el nombre de Bar Nifle. Bar Nifle es en las nubes, que viene en las nubes. El hijo que viene en las nubes. Bar es arameo para hijo. ¿Ok? Que con toda probabilidad significa hijo de las nubes. Aunque en este contexto no se refiere a Daniel,
en un pasaje del Targum. El Targum es la Torah y los profetas en arameo. Es interesante que el Targum, empezando de Ben Uziel y tenemos de Jonathan Ben Uziel y tenemos otro Targum, que en algunos lugares, por ejemplo, cuando dice, y la palabra del Señor se apareció a Abraham, ellos piensan que era la memra, el logos. Filón dice que era el logos, que es el verbo. ¿Ok? Por eso es que mucha gente dice, Jesus o Jesús en la Torah. Sí, pero no se llamaba Yeshua, no se llamaba Jesús, se llamaba la memra. El verbo se llamaba el Malach Elohim, el mensajero de la presencia. Se llamaba la nube. Muchas cosas que reflejaban lo que era la representación de Dios en la tierra. Pablo le llama la roca que lo guiaba en el desierto. 1 Corintios. ¿Por qué nadie discute de esa? La roca que lo dirigía en el desierto era él, que le daba agua. Nadie argumenta con ese texto. Pero que yo diga que es el mensajero de la presencia para que tú veas. Pablo le llama una piedra, pues. Y nadie dice nada. Ok, seguimos. Dice, el Mesías se llama Ananí. Es decir, él de las nubes. Es un fragmento del Midrash. El Midrash es una historia, ¿ok? Cuando tú citas el Midrash, no es algo 100%, es una historia. Es como Agadá, es como historias. Y te está dando una interpretación. Okay. Te estoy leyendo esto para que vean lo que ellos pensaban acerca de estos textos. Para que no piensen que somos tan especial, que somos los únicos nada más que vemos el Mesías en Daniel 7:13. Dice, en el Midrash se le describe como cabalgando sobre la nube, lo que por supuesto recuerda a la leyenda bíblica. Descripciones de Dios cabalgando en el cielo, sobre el cielo. Deuteronomio 33:26, por favor. Deuteronomio 33:26. ¿Qué dice? No hay como el Elohim de Yesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Perfecto. Dice, cabalgando sobre una nube veloz en Isaías 19:1. Recuerda, en la Torá y en los profetas siempre se le atribuía lo que el que cabalgaba en las nubes al Todopoderoso Eterno, hasta Daniel capítulo 7:13. Cuando el capítulo Daniel 7:13, ahora el Eterno tiene y prepara lo que es una jerarquía y llama al Hijo del Hombre. Lo vamos a leer ahorita y vamos a cubrirlo bastante, ¿ok? Necesito tiempo hoy para esto. No entiende la importancia que esto es para mí hoy. Tanta confusión que queremos traer por lo menos nuestro punto de vista educadamente, con información geográfica, topográfica, historia, rabínica, bíblica, para que por lo menos la gente sepa lo que creemos. Eso no me lo inventé yo de ayer. Llevo estudiando este tema los últimos 15 años. Debiéramos preguntar y compartir información. ¿Pero por qué tú crees eso? Vamos a compartir. Mira, te puedo dar este recurso, este, y vamos a dialogarlo. ¿Ok? A lo mejor estamos hablando de lo mismo con diferente vocabulario. ¿Ok? Dice, cabalgando sobre el cielo de los cielos, en Salmos 68, 5 y 34, a este contexto pertenece también el cántico de que el salmista agradece a Dios que cabalgó sobre un querubín y voló. Si se abalanzó sobre las alas del viento, como dice Salmo 18, 11. Solamente para que tenga una idea de lo que se dice cabalgando en las nubes. Quizá fue esta conocida imagen de Dios cabalgando sobre la nube que formó a los agadistas, los que hicieron el Midrash, comenzando con el cuarto de Esdras, que fue escrito en un tiempo predestinado. Mira lo que dice el cuarto de Esdras, capítulo 13, versículo 1, 9, 25, 26 y 35, 36. Esto no es escritura. Esto es libros que no son dentro de la canonización, pero fueron escritos y la gente entendía estos escritos. Eran como tipo apocalíptico, pseudo, así como hablamos anteriormente. Dice, aconteció que después de 7 días, eso es lo que dice ese libro, aconteció que después de 7 días tuve un sueño de noche y miré. He aquí, se levantó del mar un viento violento que agitó todas sus olas. Y el viento hizo surgir del corazón de los mares una figura semejante a un hombre. ¿Salió de dónde? ¿De dónde salió ese hombre? ¿Del mar? ¿Qué representa el mar? Jonás no salió del mar. Yeshua no dijo así como
como Jonás, será la venida del Hijo del Hombre. Hello, eso está hablando de resurrección. Eso es resurrección. Si no estudiamos el antiguo Medio Oriente, lo que representa el mar, el caos y la muerte, eso no tiene sentido. Pero como fue escrito en una audiencia que vivía en ese mundo, entendían este vocabulario. ¿Ok? Así como yo digo caraotas y decimos, ¿él me entiende, venezolano? Ok, dice, y el viento hizo surgir del corazón de los mares una figura semejante a un hombre. Y este hombre voló con las nubes del cielo. Interesante. Voló con las nubes del cielo después de salir del mar, de la resurrección. Y Yeshua sale de la muerte y sube al cielo en una nube. No me digas a mí que ellos no entendían este contexto. Entonces dice, y a donde quiera que volviera su rostro para mirar, todo lo que veía temblaba. Y donde quiera que salía la voz de su boca, todos los que oían su voz se derretían. Y se derrite el acera el sentir del fuego. Y después de esto vi que se había reunido de los 4 vientos del cielo una multitud innumerable de hombres para hacer la guerra contra aquel hombre que subía del mar. Suena como Apocalipsis. Y vi que se cortó una gran montaña y voló sobre él. Y cuando vio el asalto de la multitud que venía, no levantó la mano, ni empujó lanza, ni arma alguna de guerra. Pero solo vi como lanzaba de su boca como un chorro de fuego y de sus labios aliento llameante. Y de su lengua lanzaba una tormenta de chispas. Y esto cayó sobre el asalto de la multitud y los quemó a todos. Juicio divino, ¿verdad? Dice, estas son las interpretaciones de la visión. Mientras que lo hicisteis, ved un hombre que sube del corazón del mar. Este es quien el Altísimo guarda por muchos siglos, por quien entregará su creación. Y él mismo ordenará a los sobrevivientes, pero él estará sobre la cumbre del monte Sión. Y Sión vendrá y será manifestada a todos los hombres, preparada y edificada, así como viste el monte cortado sin mano. Pero el Hijo mío reprenderá a las naciones que han venido por su impiedad. Está hablando acerca de la venida del Mesías. Mira qué interesante. Mateo 24, versículo 30 y 31. ¿Qué dice? Mateo 24, versículo 30 y 31. Vamos a ir allá. Yeshua está hablando acerca de la venida, ¿no? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre de los cielos. Entonces lamentarán todas las tribus de tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. El Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. No dice que es el Padre, porque en Daniel 7, el anciano de días le da la autoridad al Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre viene montado en las nubes cuando regrese para reinar, para ejecutar juicio en contra del enemigo, porque ya él venció la muerte. ¿Nunca se lo habían presentado de esta forma? No, porque hay que leer un montón de cosas. Estuve todo el día ayer y estuve todo el día hoy. Y ya sabía mucha la información. Porque quiero tratar de presentar lo que yo pueda con tanta información para que ustedes puedan beneficiarse. ¿Qué dice el rabino Nachman que le dijo al rabino Yitzhak? Comentarios rabínicos acerca de los hijos de las nubes. Dice, quizás has oído cuando venga Barney Fle, hijo de las nubes. Él respondió, ¿quién es Barney Fle? Rabbi Nachman dijo, el Mesías. Lo está diciendo un ortodoxo y es un comentario. Están reconociendo que el que viene en las nubes es el Mesías. El Nuevo Testamento me dice que Mashiach Yeshua subió en las nubes. Que él lo dijo antes de morir, que iba a venir en las nubes. Así como se fue, vendrá, exactamente. Y dice, Rabino Yitzhak dijo, ¿llamas al Mesías Barney Fle? Él dijo, sí, porque escrito está, en aquel día levantaré el tabernáculo de David que se ha caído. Amós 9:11. ¿Qué dice Amós 9:11? Y alguien que busque Hechos capítulo 15, versículos 6 al 17. El mismo rabino te está citando Amós 9:11, ¿sí? Que el tabernáculo de David que se había caído. Busque Amós, hermana, yo busco el libro de Hechos. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Perfecto. Hechos capítulo 15 te cita exactamente a Amós 9:11.
Y dice en el versículo 9 en adelante del capítulo 15, recuerde, el capítulo 15 es cuando está el concilio y después está Santiago, está Pablo, está Pedro y están ahora argumentando acerca de si la circuncisión es para salvación o no. Y entonces mira lo que dice cuando Pedro empezó a testificar a favor de Pablo, que comienza, vamos a ver el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, ustedes saben como yo hace mucho tiempo que Elohim escogió de gente de otras naciones, oyeran de mi boca el mensaje de redención. Está hablando acerca de Cornelio, ¿ok? Que ocurrió 10 años anterior a este evento. Y dice: y Elohim, que conoce los corazones, le testificó, confirmándolos y dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por el creer obediente en su corazón. Y ahora pues, ¿por qué probarán a Elohim obligando a llevar sobre la cerviz de los nuevos creyentes un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar correctamente? Entonces, cuando llegamos, dice, siga leyendo, hermana, el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y digo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el templo, Mishkan, que ha caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen a Adón. Es interesante que aquí los rabinos dicen lo mismo que el Nuevo Testamento está diciendo, describiendo al Mesías que ellos están buscando, de la misma forma que el Nuevo Testamento está conectando al que Daniel está hablando. ¿Me están siguiendo? Anani. ¿Qué significa Anani? O vamos a leer otro. Dice, el rabino Alexandri dijo al rabino Yehoshua, Ben Levi explicó: si ellos serán justos, mira qué interesante. No lo puse muy grande, disculpen, yo tenía un poquito más grande, no se ve. Pero mira lo que dice aquí: si ellos serán justos, vendrá el Mesías sobre las nubes del cielo. Pero si no son justos, vendrá como un pobre montado en un asno. Ya va. El rabino Alexandri dijo y el rabino Yehoshua Ben Levi explicó acerca de la primera y la segunda venida del Mashiach, pero ellos no le llaman la venida de la segunda. Ellos están diciendo: si el pueblo es justo, él va a venir en las nubes del cielo. Si es injusto, va a venir en un asno, montado en un asno. Cuando Yeshua entró a la ciudad, ¿en qué entró? Y cuando ¿regresa en qué? Ok, entonces ellos están más de acuerdo con Yeshua que mucha gente dentro de Raíz Hebrea. Es real lo que yo creo y lo que usted cree. Este Mashiach es real. Tenemos que definir los términos para no caer en un error, tratando de figurar los secretos del universo. Estamos descartando la evidencia que tenemos culturalmente arqueológica, cultural, histórica y geográfica. Les hemos dado ejemplo de lo que representaba en el motif de lo que era la nube para ellos. Hemos mostrado cómo la Biblia hace el contraste. ¿Quién es el que mora en la montaña? ¿Quién es el que mora en la nube? No es Baal, es el Dios de Israel, perfecto. El que cabalga, el que tiene la autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre la creación, porque eso es lo que representaba. Cuando llegan los profetas, ahí entra entonces Daniel. Y en Daniel hay una transición que ya se había visto en la creación con Adán. Dios crea a Adán y él le da la autoridad para reinar en la tierra, un mediador. Dios permite que Noé se convierta en el líder de la tierra, el próximo Adán. Él no hizo el trabajo. Abraham se convierte en una figura de Adán, y Isaac y Jacob, José y después Moisés. Israel se suponía que fuera la imagen de Dios en la tierra y no hizo el trabajo. Por eso envía a su hijo Yeshua para hacer el trabajo. Iba a hacer una pregunta y no puedo hacerla. Porque si hago la pregunta se va al pique el estudio. Porque por ahí se va la gente. Porque tiene que haber un tipo de fundamento para poder entender la pregunta y la conclusión de la pregunta.
Porque la gente está más enfocada en que se defienda tanto a Yeshua de tal forma que el Padre lo dejamos al lado como si no existiera. Sí, yo voy a defender a Yeshua, pero Yeshua el Padre está... Por cierto, yo estaba hablando con un judío ortodoxo. Tú estabas allí, ¿verdad? Con Moshe. Cuando él mencionó acerca que yo y el Padre somos uno. Rafi lo escuchó, estaba conmigo. Un rabino que estuvimos hablando ¿cuánto tiempo acerca de Yeshua? Como 40 minutos. Qué conversación bien cool, ¿verdad? Con mucho respeto, intercambiando acerca de algunas cosas, y estuve de acuerdo con lo que yo digo. Pero después él dice, no, tú sabes que la gente cita que yo y el Padre somos uno. Y él dice, cuando no tienen la menor idea que el Talmud cita eso, es una expresión idiomática del propósito entre Dios y su pueblo. Lo mismo que llevo diciendo, lo tuve escuchado de un rabino en Jerusalén, lo mismo. Y él me dio la cita y se me olvidó. Tengo que llamarlo para que me la dé. Quiere decir que esa expresión se utilizaba en el primer siglo para lo que era el propósito entre el Padre y el Hijo, que es otra cosa. Anani, ¿qué significa Anani? Perdón, tengo que terminar la referencia. Si ellos serán justos, vendrá como el Mesías sobre las nubes del cielo. Daniel 7:13. Si no son justos, vendrá como un pobre montado en un asno. Zacarías 9:9. El rey Shapur o Sapur dijo a Shmuel, si tú dices que el Mesías vendrá sobre un asno, le enviaré un caballo bien cuidado. Él respondió, ¿acaso tiene un caballo de 100 colores? Ese es un comentario de ellos allá inventándose cosas ahí. Pero entre todo eso están diciendo cómo se identifica el Mashiach basado en lo que el pueblo está haciendo. Qué interesante. Porque la Biblia se aplica perfectamente, la evidencia bíblica, a lo que este comentario dice. Este comentario ocurrió mucho tiempo después de Yeshua. Interesante. ¿Lo están pasando bien? Sé que voy rápido, estoy dando mucha información, pero tenemos sobre 15 personas enseñando esta parasha esta semana. No hay excusa para no entender estos conceptos si están siguiendo lo que estamos haciendo. Los del camino deben estar ya en línea, porque estamos cubriendo estas cosas. ¿Ok? Tampoco podemos llevarlo por la mano en todo, familia. Estamos haciendo lo más fácil posible. Estamos dando personas que sacan de su tiempo 10 minutos, porque no les gusta un estudio 1 hora y media tampoco. 10 minutos por persona. ¿Te quedaste en 10 minutos? Ese es el reto de la hermana, 12 minutos. Ok, pero 12, mejor que la primera vez. Perfecto. Entonces, todos los están cubriendo diferentes ámbitos. Y yo busco la manera de cubrirlo en algo que ellos no lo han cubierto. Mira el reto que tengo. Porque están haciendo un gran trabajo con todo esto. Dice, Anani, el de las nubes, es el rey Mesías. Ese es el Pirkei Mashiach, un comentario, un midrash. Dice Anani, que el de las nubes, es el rey Mesías, que en el futuro se revelará. Dice el Targum, de acuerdo a 1 Crónicas 3:24, y ahora hablemos en alabanza del rey Mesías, que vendrá en el futuro con las nubes del cielo. Y 2 serafines, ángeles de fuego, a su derecha y a su izquierda, como está escrito, he aquí, con las nubes del cielo vino uno semejante a un hijo de hombre. Interesante. ¿Cómo es posible que un rabino ortodoxo te cita Daniel 7:13 y sabe que es el Mashiach y nosotros no lo entendemos? Y la Biblia lo cita. El micrófono, por favor. En el judaísmo del primer siglo se creía que el simbolismo de cabalgar... ¿La qué? En el judaísmo del primer siglo. Sí. Se creía que la expresión de cabalgar en las nubes era simbolizaba un acto de recibir poder de Dios. Exacto. Yes, sir. Y la manifestación de la intervención divina en la historia humana. Esta figura mesiánica era vista como agente de Dios que traía justicia, redención y establecer un reino eterno. Exactamente lo que Yeshua hizo. Está 100% correcto. Por eso es que yo lo entiendo de esa forma. Entonces, cuando yo entiendo lo que representaba cabalgando en las nubes y que Dios dice que ahora Yeshua lo va a hacer, ahora estoy mirando los trabajos de Yeshua. ¿Qué hizo él? ¿Cómo vivió él? Justicia y bondad. Cito Isaías 61, versículo 1 y versículo 2. Sanó al enfermo, sanó al leproso, sanó, levantó a los muertos, dio de comer al necesitado. ¿Me están siguiendo? Todos son los actos de justicia. La clase, el número 4 de esta clase, Daniel 7, versículo 9 al 13. Ahora vamos a entrar allá. ¿Me están siguiendo hasta el momento los hermanos en las redes? ¿Me están siguiendo? ¿Ok?
Éxodo 23, 21, tremendo versículo. Dice aquí, yo enviaré un mensajero delante de ti. No seas rebelde contra el que no, con él, pues no perdonará su rebelión porque mi nombre está en él. El Eterno le da la autoridad para que él pueda dirigir a su pueblo. Lo mismo que está ocurriendo en Daniel capítulo 7, versículo 3. Eso es un tipo de entronamiento. Mira lo que dice. Por cierto, Moisés dijo, no quiero salir de aquí al menos que tu mensajero nos guíe, nos vaya, esté con nosotros. Envía a alguien conmigo, si no, no voy a ningún lado. Dice, vamos a leer ahora el libro de Daniel capítulo 7, versículo 9 al 13. Seguí mirando hasta que establecieron tronos, plural. Tienen que explicarme por qué dicen tronos. No es singular. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. ¿Qué dice? No me está dando la referencia. Sí, aquí está. Capítulo 4, 20, versículo 4 dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos. Se les concedió autoridad para juzgar. ¿Ok? Entonces dice, el anciano de día se sentó. El anciano de día se sentó. Sus vestiduras eran blancas. Marcos capítulo 9, versículo 3. ¿Qué dice Marcos capítulo 9, versículo 3? Lo que leímos anteriormente, la transfiguración, ¿verdad que sí? También el patrón. Dice, como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llama de fuegos y sus ruedas, fuego abrasado. Interesante. Ezequiel capítulo 1 habla acerca del Eterno que viene el Merkabah. Tú sigues estos estudios, ¿sabe qué es? El chariot, la carroza. Un río de fuego, Apocalipsis capítulo 1, 14. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, 14? Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. Quiere decir que Daniel capítulo 7 se tiene que leer en conexión con Apocalipsis capítulo 1. Y lo voy a añadir más ya mismo. Tengan paciencia conmigo. Dice, corría saliendo delante de él, miles de millares le servían y miriadas estaban con él. Apocalipsis 5:11. ¿Qué dice Apocalipsis 5:11? Apocalipsis capítulo 4, el capítulo 5 y el 6 es el entronamiento de Yeshua. Cuando el que está sentado en el trono tiene el cordero que está parado y agarra del que está sentado el documento. Y de ahí todos los 24 ancianos le tiran las coronas al que estaba parado delante del anciano de días. No es difícil si entendemos lo que es la coronación y el entronamiento y la jerarquía, ¿ok? ¿Están conmigo? Por lo menos recorten esto debe ser ya sentido común porque lo hemos cubierto aquí los últimos 3 años. ¿Ok? Dice, miles y miles de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros, el vocabulario de Yom Teruah. Capítulo 4 de Apocalipsis 1, capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, por favor, hermana. Lector. Sí. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Perfecto. Se abrieron las puertas. Esa es la expresión para Yom Teruah, cuando el mismo judaísmo entiende que en Yom Teruah, cuando se abren las puertas, se abren los libros. ¿Ok? Dice en el versículo 11, entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia. Destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. Fue su juicio divino. ¿Ok? Y las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Seguí mirando en las visiones nocturnas, he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano. ¿Quién es el anciano de días? ¿Quién es el anciano de días? Todo el mundo, en el mismo YouTube. ¿Quién es el anciano de días? No, pero en YouTube que lo pongan, ahí que lo pongan. Quiero que todo el mundo esté conmigo. Sí, porque tampoco vamos a decir si lo ven o es claro, la Biblia es clara. Está el hijo de hombre y está el anciano de día. ¿Ok? Está Moisés y estaba el Eterno en la nube, ¿sí o no? Ok, dice, ¿qué versículo estaba? 11. 13. Y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como el hijo de hombre y se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio. ¿Quién le dio el dominio al hijo del hombre?
el anciano de días? Vamos a usar el vocabulario para seguir la secuencia. ¿Quién le dio la autoridad al Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7? El anciano de días. ¿Y el anciano de días quién es? Perfecto. Entonces dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará de su reino uno que no será destruido. Perfecto. ¿Qué dice Mateo 26, versículos 57 al 58? Dice, y los que prendieron a Yeshua lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero le fue siguiéndole de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falsos testimonios contra Yeshua, al fin de darle muerte. Y no la hallaron a pesar de que presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, no responde nada que testifican a estos contra ti. Recuerda, eran falsos testigos, ¿no? ¿Sí? Entonces obviamente lo que Yeshua dijo tenía un contexto. Ok, entonces dice, mas Yeshua callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Mira cómo le contesta Yeshua. Recuérdate, el Hijo de Dios en el contexto de Caifás, en este contexto es si es el rey de Israel. Si es el rey de Israel, porque Hijo de Dios, el emperador era el rey de Israel. El Mesías, el ungido para Caifás, era un líder religioso o un revolucionario que iba a liberarlos de los romanos. Yeshua vino a liberarlos de la muerte, muy diferente. Entonces ellos entendían lo que era el Mesías, el ungido, y lo que era el Hijo de Dios. En este caso, ¿estás compitiendo con el emperador o qué pasa? Mira cómo le contesta Yeshua. Yeshua le dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en el trono de Dios. No, porque dicen amén, si eso es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Dice a la diestra del Padre. Lo dice a propósito. Para que tú viste, para que escuchen. Ahora sí que nadie va a decir nada, van. Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12, por favor. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. ¿Quién es el poder? ¿Quién es el poder aquí? Hashem. Ok, está citando Salmo 110:1, ¿no? Entonces, el que Yeshua está diciendo, voy a estar sentado a la diestra del poder. ¿Por qué él dice eso? Y no es el mismo. ¿Y por qué él dice eso? Es el mismo Mesías diciéndolo. Perfecta oportunidad para decir, no, yo soy el Eterno, soy el Padre, yo estoy sentado en el trono. ¿Por qué él no lo dijo? Lea Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. Se ha sentado a la diestra del Padre. Quiere decir que él ya no es el sumo sacerdote oficiando como el sumo sacerdote. Él intercede, pero ya no está haciendo la función porque se sentó. Nadie se puede sentar como sacerdote delante de la presencia del Eterno. Solamente el príncipe se podía sentar en los atrios del templo, familia. Si no estudiamos el templo, ese versículo no tiene sentido. ¿Ah? El rey de Israel. El rey de Israel era el único que se podía sentar en los atrios de Israel. Nadie más. Un sacerdote no podía hacerlo. Entonces Yeshua lo hizo una vez por siempre y ahora se sienta a la mano derecha. Dice sentado. No me venga a inventar de que no dice sentado en el griego porque yo lo busqué. ¿Ok? Por favor. Una cosa es tener una opinión, otra cosa es insultar la inteligencia de otra persona que sabe leer. Tenemos que estar honestos. ¿Ok? Dime que estoy loco, pero no me diga que no sé leer porque sé leer. Y ahora mismo no hay excusa. Tenemos todos los recursos
En mi computadora yo puedo buscar cualquier palabra en hebreo. No, prefiero llamar a Raquel, que sabe más hebreo que yo. ¿Verdad, hermano Bet? ¿Ok? Por favor, le voy a pedir un favor a la audiencia. Si usted no sabe hablar el hebreo, no enseñe hebreo. Yo aprendí eso de una manera muy, pero muy humillante. Estaba enseñando acerca de unas palabras en hebreo y no tenía la menor idea de lo que yo estaba diciendo. Y tuve que aprender a no hacerlo más. 2007. Se me quitaron las ganas de enseñar algo de hebreo. Usando el Strongs nada más. Pensando que estaba dando un buen recurso. Me agarró un tipo cuando fui a Bélgica. Sí, Antwerpen. Y allá me hizo una pregunta porque él era de Israel. Me llevaron a comer en la casa de él. Me hizo una pregunta, no tenía la menor idea. Qué vergüenza, Dios mío. Y yo diciendo que estaba enseñando un poquito de hebreo, letras y cosas así. Se me quitaron las ganas. Que ahora que lo que saben hebreo, enseñen hebreo. Yo voy a aprender. Se cometen muchos errores. Quiero evitarles las vergüenzas cuando ocurre eso, ¿ok? Entonces, Yeshua está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Lo dijo él mismo. Lo dijo aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, mira qué interesante cuando regresamos al libro de Mateo, versículo 65. Pero mira lo que Yeshua dice. Tú mismo lo has dicho, sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo sobre la nube del cielo. Qué interesante. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. Pero entonces, ¿qué significaba Hijo del Hombre para él y venir en las nubes del cielo? Que está blasfemando. Que está aludiendo a su divinidad. Todo el mundo antiguo de judaísmo sabía, en ese tiempo, por cierto, esto es una teología que surgió sobre 200 años antes del Mashiach, que tenía la idea de que el Mashiach iba a ser divino, iba a ser más que un hombre, como yo lo sé. El mismo Qumran te lo dice. El Qumran te habla acerca de la función, a ver si lo encuentro, no sé dónde está ahora, porque llevo una secuencia. A ver. No está aquí. Si me voy por otra línea, no vuelvo nunca. Déjame seguir aquí, ¿ok? Voy a seguir leyendo. ¿Están pasándola bien? ¿Ok? Voy muy rápido, sí. Aleluya, amén. Yo lo que quiero es que el mundo pueda ver el orden perfecto que se encuentra en la Escritura y podamos dialogar el texto. Hablarlo. La gente se ofende por cualquier cosa. Vamos a dialogarlo. ¿Por qué los judíos antiguos entendían de que Daniel 7:13 hablaba acerca del Mashiach y que venían las nubes? Y después el Nuevo Testamento te lo dice en todos lados. Yeshua lo dice, Hechos 1 lo dice, Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer el primer verso, hermana. Déjeme leer el primer verso, por favor. Apocalipsis capítulo 1. A ver si yo estoy loco. Mira lo que dice. La revelación dada a Yeshua HaMashiach de parte de Dios. Eso es lo que dice. Lea su versión. Lea su versión. La revelación de Yeshua, el Mashiach, que Elohim le dio. Que Dios le dio a Yeshua. Siga leyendo. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ok, entonces Dios le da la revelación a Yeshua para que Yeshua se lo dé a sus siervos. Jerarquía. ¿Ok? Es claro. Entonces mira qué interesante. Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 2. Que ha testificado las palabras y las escrituras de Elohim y de la manifestación de Yeshua el Mesías y de todas las cosas que ha visto. Dichoso es el que lee, los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Versículo 4, lea por favor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Yeshua el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano significa príncipe ahí. ¿Ok? De los reyes en la tierra. Siga leyendo. Al que nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Perfecto. ¿Sí? ¿Nos libró de qué? ¿De qué nos libró Yeshua? De la muerte. Siga, versículo 6.
Y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim, su Padre. Oh, wait. Vamos a leer ese verso o no. Déjeme leerlo en esta versión. Dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdote para su Dios y Padre. Está en el texto. Busquen toda su Biblia lo que dice. ¿Ok? Y después el versículo dice, a Él, dice, Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En versículo 7, mira lo que hace aquí. Bien interesante. Dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra serán lamentación por él. Sí, amén. Ok. Pero ¿qué hace aquí Juan cuando escucha la palabra que Dios le dio a Yeshua? Mira lo que dice. He aquí viene con las nubes. ¿Te está citando qué? Daniel, ¿qué? Perfecto. Y todo ojo le verá, aún los que les traspasaron. Ok. Zacarías 12:10 está citando el que viene en las nubes y al que traspasaron, el que pusieron en el madero. Cuando tú vas a Juan capítulo 19, versículo 37, mira lo que dice aquí. Juan capítulo 19, versículo 37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron cuando tenían a Yeshua en el madero. Cuando pusieron a Yeshua en el madero, Juan está citando Zacarías capítulo 12:10. Pero no citó Daniel capítulo 7:13. Yeshua dijo, ¿quién era él? Ben Adam, yo soy el que Dios le dio la autoridad. Juan dice, este es el que fue profetizado en Zacarías, que iba a ser traspasado. Pero en el libro de Apocalipsis te está diciendo que el Yeshua, el que nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios y Padre, él fue el que vino en las nubes, el que fue traspasado. Está conectando el que murió en la cruz con el que viene en las nubes. Lo mismo que Yeshua dijo. Se aplica perfectamente. ¿Me siguieron en esa? ¿Cuántos de ustedes nunca habían captado eso? Que en Juan capítulo 19, 30 y algo, se me olvidó cuál era ahora, 37, que cita Zacarías, pero no Daniel 7:13. Vamos allá. Vamos a la referencia. Mira lo que dice aquí, del 33 en adelante. Pero cuando llegaron a Yeshua, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados les traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. El que sabe que dice la verdad para que también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado un hueso suyo. Y también otra escritura mirarán a que traspasaron, que ese es Zacarías capítulo 12 versículo 10. Pero no te cita Daniel 7. Yeshua citó Daniel 7. Y Juan te cita Zacarías. Pero después, en el libro Apocalipsis, te cita a los dos, conectando el que murió en la cruz con el que viene en las nubes. Y el que viene en las nubes fue el que Dios le dio la autoridad en el libro a Daniel capítulo 7, versículo 13. Yo no sé si tiene sentido. Para mí tiene completamente sentido, a lo mejor porque llevo estudiando tanto tiempo. La pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros creemos en Yeshua y no sabemos esto? No es que no entiendo. Si conocemos a Yeshua y nos damos en el pecho, conocemos a Yeshua y no podemos defender. Los mismos judíos saben quién es el que viene en las nubes del cielo. El Mesías. Y nosotros tenemos la evidencia del Nuevo Testamento que nos dice que es Yeshua, el Hijo del Hombre, que Dios le dio la autoridad y no tenemos eso correcto tampoco. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Estamos estudiando o estamos acomodando la escritura de acuerdo a cómo queremos entender la Biblia? Y el conflicto es que alguien tiene que decirlo, pues yo lo digo. Porque lo puedo validar. Entonces, si me estás diciendo que Yeshua es Ben Adam, que es el último Adán, y que Dios le ha dado la autoridad, no entiendo cuál es el problema, porque él proviene del Eterno. Vamos a Hebreos capítulo 1. En lo que busca Hebreo, yo voy a leer Juan capítulo 3, versículo 13. Dice, Yeshua declara que nadie ha subido al cielo, sino el que vino del cielo, el Hijo del Hombre. Yeshua mismo te lo dijo en Juan 3:13. En Juan capítulo 5, 27 dice, él tiene autoridad para juzgar porque es Hijo del Hombre, porque Dios le dio la autoridad. Juan capítulo 6, 27 dice, Dios ha puesto su sello de aprobación en él. Cuando habló, cuando él se salió de las aguas y también en la transfiguración. Ha dado su sello, lo aprobó en todo. Hebreos capítulo 1, versículo 3, por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, Ya va. ¿Siendo resplandor de qué? de su gloria. Ya un momentico. Moisés no resplandeció por la gloria del Eterno cuando bajó en la montaña. Entonces, interesante. ¿Y la representación de? Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y la imagen misma de su sustancia. La imagen de su sustancia. En el griego me apoya más el texto. Carácter. Es como ver una moneda. Saca una moneda y tú ves la cara de la persona en la moneda. Tú ves la cara, tú sabes que esa no es la persona, sino la representación de la persona. Cuesta algo, 25 centavos. Tiene la cara de un presidente o de cualquier cosa ahí. Y ya tú sabes que eso tiene un valor. La representación de Dios en la tierra era Adán. Y él cayó de su estatus. La representación de Dios en la tierra fue Noé. Y él cayó de su gracia. En ese caso no estaba en su perfección. Ahora Yeshua se convierte en la representación de la gloria de Dios. La imagen del Dios invisible. No podemos ver al Padre, podemos ver al Hijo al Padre a través de su Hijo. Porque Dios le ha dado autoridad, poder y le ha dado todo el reino. Pero no ocurre hasta después de la resurrección. Porque Él le dijo, no le digas a nadie hasta después de la resurrección. Porque Él viene en las nubes. Y para poder proclamar la victoria de ser el que viene montado en las nubes, como Baal, Él tenía que tener la derrota del mar. ¿El mar representa qué? La muerte. Y cuando Yeshua resucita a los muertos, el Padre los resucita. Él no se resucitó solo. Hay 20 versos que dice que el Padre los resucitó. Dios los resucitó. Eso es otra cosa. ¿Cómo es que me vas a decir a mí que Él se resucitó Él mismo cuando la misma Biblia dice que fue el Padre que lo resucitó? Vamos a ser honestos con el texto. Vinimos del sistema religioso en la cual nunca nos citaron el verso correcto. Ahora venimos a la Torah y tampoco nos quieren que aceptemos el texto correcto. Usted sabía, vaya al capítulo 2, versículo 8, por favor, del mismo libro de Hebreos. Me dan 5 minutos más, aunque tengo como 2 horas más para terminar. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del ¿Coronado de qué? De gloria siga. y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. Siga. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Llegaste al versículo 14 al 16? No. Vamos, al 14. Lea el 14 y 15, por favor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ok, lea esa parte de nuevo. La función de Yeshua para poder venir en la nube del cielo era que tenía que derrotar la muerte. Por eso viene el libro Apocalipsis. Ok, léalo de nuevo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando Baal fue entronado y estaba en la nube del cielo, ¿qué fue lo que hizo el Rafi? Para ser entronado, ¿qué tuvo que hacer? ¿Derrotar a quién? A Yam, que representa ¿qué? La muerte, es el mar, el caos. ¿Verdad que sí? Cuando Yeshua resucita la muerte, el Padre le da en Filipenses capítulo 2. Vamos allá y vamos a regresar al hebreo y termino con esto, se lo prometo. Porque el tema es consistente. El Hijo del Hombre se le ha dado toda la autoridad, pero Él no va a reinar hasta que la muerte sea derrotada. Cuando la muerte es derrotada, entonces Yeshua sube al cielo en una nube y después regresa en la nube, completando lo que ya se había dicho en la Torá y en los profetas y en el libro de Daniel. Por eso Él dijo, yo soy el Hijo del Hombre.
Y todo esto viene porque la nube estaba en el tabernáculo y no sabíamos lo que representaba esa nube. 1 hora y media que no puedo terminar la hora que me queda porque es mucha información. Siga, lee ese verso, por favor. ¿Sí? ¿1? ¿Sí? Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Yo creo que es el capítulo 1. Yo no tengo mi Biblia que siempre uso y no encuentro nada. Te digo ya. Tengo una Biblia nueva aquí porque tiene los mandamientos y no encuentro nada. Filipenses capítulo 1 creo que es, sí. 10:21. ¿Lo tiene? Ah, ese es cuando habla acerca que Yeshua fue exaltado. Dale, léelo ahí, yo te dejo saber. Leo desde el 12, desde el 1. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Yeshua el Mashiach, a todos los santos en Yeshua el Mashiach, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Yeshua el Mashiach. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. No, el capítulo 2, perdóname. El capítulo 2. Sí, yo lo leo. Por tanto, ¿hay alguna persona con consolación del Mesías? Es cuando él es exaltado. Aquí está, el 2:9, sí, gracias. El versículo 5 en adelante. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Mesías Yeshua, el cual, siendo la forma de Elohim, la forma, búscalo en griego, eso está ahí, te lo dice claro. La forma Elohim, no estimó al ser igual al Elohim. Yo creo que tenemos que llamar a Pablo cuando lleguemos al reino para que nos explique esas palabras. Y dice, como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte en la viga de ejecución, la cruz. Por lo cual Adonai, Elohim, también lo exaltó. ¿Quién lo exaltó? ¿Quién lo exaltó? Ok, perfecto. Hasta lo máximo, y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua toda rodilla se doble hasta en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es el Adón, Kyrios. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo termina ese verso? Lee ese último verso, por favor, el 11. Y toda lengua confiese que Yeshua el Mashiach es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Exactamente lo que dice Daniel. Daniel te dice que Él exaltó al Hijo de Hombre con toda la autoridad. A Él tú lo vas a escuchar porque Dios le dio la autoridad. Es como si fuera el mismo Eterno hablando. Se llama lo que es un mensajero real. Por eso él citó Isaías 61:1. El espíritu de Adonai está sobre mí. Me ha ungido para predicar las buenas nuevas. Eso es lo primero que citó. Constantemente lo dijo. Entonces mira qué interesante. Y dice, la figura de Melquisedec. Leímos Hebreos, ¿verdad que sí? En la cual él vino a destruir la muerte. Baal se hizo victorioso cuando destruyó el mar. ¿Ok? Dios fue entronado en la montaña del monte Sinaí cuando destruyó el mar de juncos. Ok, entonces, mira lo que creían en el primer siglo o antes del primer siglo la gente del Qumran, y ya sabemos que creían ellos también que el Mesías iba a ser divino como el Hijo de Hombre que proviene no de este mundo, porque ellos pensaban, por eso se enojaron tanto cuando Yeshua decía que era el Hijo del Hombre. Cada vez que Yeshua dijo, Ani Ben Adam, yo soy el Hijo del Hombre, querían matarlo. ¿Por qué? Porque entendían que él estaba aludiendo a su divinidad como el mensajero de Dios que estaba al frente del anciano de días. Y no se podían explicar cómo él podía hacer eso. Ok, mira lo que dice acerca de Melquisedec. Voy a leerlo porque es importante. Dice, la venida de Melquisedec,
Recuerda, el libro de Apocalipsis, de Hebreos, está citando a Yeshua como Melquisedec, del orden de Melquisedec. ¿Cuál es la función? Dice, en la columna 2, el párrafo 2, dice de esta forma: en cuanto el que dice la Escritura, en este año de jubileo volveréis cada uno de vosotros a vuestra propiedad. Levítico 25:13. A lo que también está escrito y esta es la manera de la remisión. Todo acreedor condonará la deuda que tenga contra un prójimo, no exigiéndola a un prójimo que sea miembro de la comunidad, porque la remisión de Dios ha sido proclamada. Deuteronomio 15:2, que es áfesis, que es una remisión de deudas. La deuda que Dios vino a remitir fue la muerte. Recuerda, lo va a decir aquí, da un segundo. Recuerda que Yeshua te está citando Isaías capítulo 61, que tiene que ver con el jubileo, con la liberación. Yeshua cita Isaías 61 en la sinagoga, es la liberación del pueblo de la muerte. Y aquí el Qumran tenía una idea de qué es lo que iba a ser el Mesías y la función del Mashiach y cómo iba a eliminar la muerte. Mira, dice: la interpretación es que se aplica a los días pasados y concierne a los cautivos, tal como dice Isaías, proclamar el jubileo a los cautivos, Isaías 61:1, y cuyos maestros han sido ocultados, mantenidos en secreto, incluso de la heredad de Melquisedec, y ellos son la heredad de Melquisedec, quien les devolverá lo que es legítimamente suyo y les proclamará el jubileo, liberándolos de la deuda de todos sus pecados. Esta palabra comenzará en el séptimo, en la primera semana del periodo jubilar, que sigue los periodos jubilares. Voy a moverme un poquito más al frente, ¿ok? Donde dice la figura de Melquisedec, que es el párrafo abajo. No lo van a ver, lo puse bien grande en mi computadora, aquí está chiquito. Dice, esta visitación... el párrafo antes de ese. Dice, en cuanto a lo que dice la Escritura, ¿hasta cuándo juzgarás injustamente y serás parcial con el malvado? Salmo 82:2. Dice, la interpretación se aplica a Belial. Belial es Satán. ¿Ok? Y a los espíritus predestinados a él, porque todos ellos se han rebelado, apartándose de los preceptos de Dios y volviéndose así completamente malvados. Por lo tanto, Melquisedec perseguirá a fondo la venganza requerida por los estatutos de Dios, y ese día los librará del poder de Belial. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, por favor. En ese día los librará del poder de Belial y del poder de todos los espíritus predestinados a él. Junto con él estarán todos los seres divinos justos. Isaías 61:3. Esto es lo que todos los seres divinos. La figura de Melquisedec será cortado. Esta visitación es el día de la salvación que él ha decretado por medio del profeta Isaías en relación con todos los cautivos, la muerte. Ya que la Escritura dice que hermosa es sobre los montes la tarifa del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación y que dice a Sión, tú David reina. Isaías 52 creo que dice eso. La interpretación de esta escritura es: el mensajero es el ungido del Espíritu. El mensajero es el ungido del Espíritu. Aquí el Espíritu es el Todopoderoso, el Anciano de Días. El mensajero es el Hijo del Hombre, Yeshua. ¿Ok? De quien habló Daniel: después de las 62 semanas, un ungido será cortado. Daniel 9:26. El mensajero que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, es aquel quien se escribe para proclamar el año de la gracia del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Isaías 60. Familia, está citando lo mismo que Yeshua dijo. Y eso vino del Qumran. Eso no vino del Evangelio. ¿Qué fue lo que dijo entonces en Hebreos capítulo 2 el escritor de Hebreos para terminar? ¿Qué fue lo que dice? Versículo 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y perfecto.
Y dice, la interpretación de esta escritura, todavía estamos en el Qumran, él debe instruirlos acerca de todos los periodos de la historia para la eternidad. Y en los estatutos de la verdad, dominio que pasa de Belial y vuelve a los hijos de la luz por el juicio de Dios, tal como está escrito acerca de él, que de Sión tu ser divino reina. Dice, la congregación de todos los hijos de la justicia que sostienen la alianza se apartan de andar por el camino del pueblo. Tu ser divino es Melquisedec, que los liberará del poder de Belial, de la muerte. Exactamente lo que el Nuevo Testamento dice. Quiere decir que la nube, en el libro de Números, capítulo 9, versículo 15, que la nube se movía y esa nube representaba la presencia del Eterno. Pero de acuerdo a los académicos, esa nube también representaba el intermediario entre Dios, la gloria de Dios. Hay muchos versículos que lo dicen, no lo pude leer. ¿Ok? Entonces, la nube era el que cabalgaba en la nube, era Baal. Y era el líder de lo que se llama lo que era la creación. Él tenía un templo y él era ahora el que reinaba la creación porque destruyó la muerte. Okay. Entonces Yeshua viene por autoridad del Padre y le da la autoridad cabalgando en las nubes del cielo y es el Hijo del Hombre. Está citando esos versos allí, ¿no? Cuando Yeshua muere y resucita, él sube al cielo en una nube. Cuando regresa en una nube. Por cierto, Apocalipsis, no pude leerlo, dice que él viene sentado en una nube del cielo. ¿Verdad que lo dice? La Biblia se aclara y la Biblia se interpreta sola. Pero al mismo tiempo tenemos que recurrir a estos recursos antiguos para entender que lo que nosotros creemos se puede validar basado con evidencia que existía antes que Yeshua vino a la tierra. Y que los mismos judíos entendían antes que Yeshua había vivido en la tierra. Y después también que estuvo en la tierra. Así que yo creo lo que creo porque lo puedo validar. No debe ser un punto de contienda, porque nadie está minimizando la identidad de nuestro Mesías como preexistente, sino que la Biblia claramente nos dice que está el anciano de días y está el Hijo del Hombre. Y Yeshua dijo que él era el Hijo del Hombre, Ben Adam. Y yo tengo que creer lo que mi Mesías dice. Amén. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias a ustedes por el privilegio de poder estar con ustedes. Quiero hacer unos anuncios, si me permiten. Voy a estar en Minnesota el junio 28 al 30. Voy a estar en Asunción, Paraguay, en julio 19 al 20. Por favor, los hermanos del camino y los hermanos que no son del camino, que quieren estar con nosotros y visitarnos, si queremos aprender juntos, por favor, vengan. Si quieren debatir, vengan, pero siéntense atrás. Asunción, Paraguay, con el hermano Antranic y su congregación, julio 19 al 20. En Córdoba, en Argentina. Wow, Malbec. Mejor vino Malbec lo tienen allí. Pero voy porque Augusto está allá. Y voy a estar también en el curso del templo en Santiago de Chile, de julio 27 al 28. Y el curso del templo en Monterrey, México, agosto 30 a septiembre 1. Y en Guadalajara voy a estar en septiembre 6 al 7. Y estamos tratando de hacer un tipo de reunión en Querétaro entre medio de septiembre 1 a septiembre 7. No sé qué día todavía va a ser. El miércoles. El 4 de septiembre vamos a estar en Querétaro. Están con mi familia allá. Y vamos a hacer una reunión. No es una reunión oficial, pero los hermanos están ayudando para reunirnos. Y queremos reunirnos y hacer eso. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Familia, que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias por su tiempo. Me gustaría tener todo el tiempo posible para expandir más en este tema. Creo que lo voy a hacer de nuevo y lo voy a grabar para tenerlo. Considere validar la información y buscarla primero. Dejemos el debate y la discusión sin buscar toda la información. Vamos a sentarnos y a dialogarla. Vamos a sentarnos y a compartir información para que el Eterno sea exaltado y glorificado. Amén. Shavuot Tov.